Muy bien. Muy buenos días, bueno, ya tardes, no, todavía días. Egunon, un placer acogeros aquí en este aula 09 de la Universidad Pública de Navarra, a todas las personas que estáis interesadas en cursar estudios relacionados con el mundo social, trabajo social, sociología y el grado de Historia y Patrimonio. Voy a presentar a mis compañeros y compañeras de mesa para que veáis qué os vamos a ofrecer en esta jornada de información. A mi izquierda está la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, Alicia Peñalba. A mi lado derecho está Sandra Ciria, que es la vicedecana del grado de Trabajo Social. Y a mi izquierda está Javier Gil, que es el vicedecano de Sociología. Somos todos profesores de estos grados y en este caso también somos investigadores del mundo de las ciencias sociales. Entonces, siempre nos gusta agradecer y dar ya la enhorabuena por haber tenido este interés por titulaciones de carácter social. A todos los que estamos aquí. También voy a presentar a las alumnas que forman una parte importante de estas charlas de acogida, de estas jornadas de información, porque os van a dar después, no las hemos podido meter en la mesa, están ahí sentadas, pero os van a dar una visión también muy cercana a las personas jóvenes, en el sentido de contaros su experiencia cursando los títulos, están ya en cursos avanzados, por qué lo eligieron, qué experiencia, qué vida están teniendo dentro de la universidad. Nos acompañan allí, luego os darán más la cara, Leire Lecumberri y Izaskun Macho, estudiantes del grado de Sociología Aplicada, Ainara Casas y Leire Alomía del grado de Trabajo Social y Laura Alonso y Nerea Sáenz de Buruaga del grado de Historia y Patrimonio. También tenemos profesorado sentado del grado de Historia y Patrimonio. Como el grupo era un grupo grande, hemos decidido dividir esta sesión en dos partes. Vamos a intentar que sea ágil, pero a mitad de charla os vamos a pedir a algunas personas un pequeño desplazamiento. Vamos a hacer primero una parte general de la universidad. Comenzaré yo, me presento, soy Begoña Pérez, también soy profesora de esta facultad. Y en este momento me encuentro dentro del equipo directivo. Por tanto, como vicerrectora de estudiantes, me toca daros esta bienvenida un poco más institucional en este aula. No es un aula normal que utilicemos para dar clase, la utilizamos para este tipo de charlas, para algunos exámenes multitudinarios, pero bueno, en este caso os hemos recibido aquí por ser este grupo grande. Después, a la decana también nos hablará de algunos aspectos generales. En la universidad nos dividimos por familias de conocimiento, por familias de títulos, y los títulos que están hoy aquí pues tienen algunas cosas en común que la decana de alguna forma os va a detallar. Después, como estáis interesados, interesadas en distintos títulos, hemos pensado que lo mejor, en vez de repetir toda la información, era separar y vamos a hacer dos grupos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os anunciamos ya que os vais a desplazar a otro aula. Las personas interesadas en Historia y Patrimonio iréis al aula 010 con la vicedecana y con profesorado del título, y las personas interesadas en Sociología y Trabajo Social permaneceréis aquí en la 09, ¿vale? Entonces, os avisamos y os recordamos el número de aula, también os acompañarán, entonces vamos a intentar que sea todo fluido y que vaya bien. Bueno, en esta parte que me toca, por cierto, también habrá tiempo para preguntas. Cuando estéis ya más en un grupo reducido y con profesorado del título, estas jornadas son un pasito más en este camino que hacéis, pues que es un camino, entendemos, que es duro para quienes estáis cursando el bachillerato, con toda la complejidad de los exámenes, las clases, y ya además pensando en este futuro, este verano que os espera, ¿no? Primero la PAU, después elegir, matricular, preinscribir. Bueno, pues lo primero, mandaos un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que tenéis mucha información. Hoy os damos un poco una visión general, pero luego está todo en la página web. Tenemos una oficina de información que contesta por correo electrónico, por WhatsApp, por teléfono. Va a ser un año intenso. Vuestros padres y madres están aquí, también en muchos casos os acompañan y nosotros vamos a estar ahí todo el tiempo, solventando dudas. Bien,
¿Qué os contamos en esta primera parte que me toca a mí, que es un poco una parte más general sobre la Universidad Pública de Navarra? La mayor parte de quienes os habéis inscrito a esta sesión sois de aquí, de Navarra, y por tanto estáis en una de las 2 universidades, de las 3 de la comunidad autónoma, pero hay algunas personas que habéis venido de fuera, de alguna otra comunidad autónoma. Entonces, bueno, os vamos a dar una visión un poquito panorámica de cómo es esta universidad. Bien, deciros que estáis ahora en el campus Arrosadía, tenemos aquí la mayor parte de los títulos. Esta universidad fue concebida para tener un único campus en el que compartieran espacio todas las titulaciones. En este aulario, los distintos pisos comparten espacio los graduados de ingeniería con los de trabajo social, los de historia, los espacios comunes, luego os pondremos también un poquito más infografía visual, la biblioteca, las cafeterías son compartidas. Eso da mucha riqueza, ¿no? Vuestros amigos, amigas que vienen de bachiller os los vais a encontrar si están en otras titulaciones, pero también desde el punto de vista investigador, desde el punto de vista del profesorado, es una ventaja, ¿no? Tener esta visión multidisciplinar porque compartimos proyectos, compartimos laboratorios, compartimos espacios, ciencias humanas con ciencias tecnológicas, sanitarias, con sociales. En ese sentido, lo del campus único nos ha facilitado mucho esas sinergias entre unas disciplinas y otras. Sabéis que esta universidad también tiene un pequeño campus en Tudela con 2 títulos, el de fisioterapia y el de diseño mecánico. Y en Ciencias de la Salud, en la zona hospitalaria de aquí también de Pamplona, tenemos los grados de Enfermería, Medicina y también va a ir allí el año que viene Psicología. Entonces, en ese sentido, allí se ha priorizado la cercanía con el complejo hospitalario de Navarra. Bueno, el tamaño de nuestra universidad es una universidad pequeña, somos una comunidad autónoma uniprovincial pequeña y es una universidad pequeña, tiene una oferta de grados que ha ido creciendo en los últimos años. Tenemos 92 programas oficiales que se dividen en grados y lo que le llamamos másteres. Aquí, bueno, pues estamos ante una sociedad muy cambiante, un mercado laboral, en vuestro caso, pues institucional, asociativo, de todo lo que tiene que ver también con el mundo de la empresa, que exige mucho y las universidades hemos tenido que ir adecuando nuestros grados a esas exigencias de cambio y vamos un poco con una doble oferta. Grados bien adaptados a las necesidades laborales y másteres que especializan. No es momento para hablaros de máster porque estáis pensando en ese primer paso. No es obligatorio hacer másteres, pero sí es verdad que vamos adecuando también esa oferta de especialización de másteres porque muchos de vosotras salís a trabajar y después de unos años de recorrido laboral decidís, porque os habéis especializado en un ámbito, porque queréis cambiar de trabajo, decidís volver a la universidad y cursar un máster. No siempre se hace grado máster, hay muchas personas que ya trabajáis y después volvéis. Hay profesionales del mundo institucional de Navarra que vuelven a hacer másteres. Por eso vamos un poco equilibrando esa oferta de grado-máster. Todos los grados tienen sus salidas en máster. Bien, también sabéis que hay un formato que se llama doble grado. Bueno, pues en 5 años se hacen 2 grados. Los dobles grados son más intensos que cursar solamente un grado. Luego os podemos hablar, en concreto, asociado con trabajo social, sociología y historia y patrimonio, no hay ningún doble grado, si no me equivoco. En el caso de los magisterios o en el caso de ADE y Derecho sí que hay dobles grados. Bueno, simplemente porque os suene esa nomenclatura. Todas las universidades, y esta pues en particular, por su propia naturaleza, hemos ido tratando de aumentar nuestra oferta lingüística, porque bueno, pues Navarra, por estar con esta realidad sociocultural que tenemos, la demanda de estudiar en euskera ha ido creciendo en los últimos años, cada vez sois más personas las que habéis hecho euskera en la fase anterior y hemos ido aumentando el número de asignaturas en euskera. No todos los grados se pueden cursar en euskera. Trabajo social sí es un grado que tiene desde primero a cuarto toda la oferta en castellano y en euskera. El resto de grados vamos incorporando asignaturas en euskera. Respecto a la oferta de inglés, también un idioma, pues claramente una herramienta de trabajo para todas aquellas personas que quieren moverse, trabajar en Europa, tener experiencias de movilidad, pues el inglés es también una herramienta de trabajo. En ese sentido,
hemos ido también incorporando cada vez más asignaturas en inglés. El 18,7% de la oferta total de la pública es en inglés y luego los vicedecanos os pueden contar un poco qué asignaturas en concreto de vuestros grados se podrán cursar en ese idioma. Bien, algo que diferencia la enseñanza universitaria de la enseñanza previa en la que estáis ahora en el sistema educativo es la investigación. Todas las universidades tenemos que tener proyectos de investigación activos porque el profesorado tenemos la mitad de nuestra jornada laboral dedicada a la investigación y la otra mitad dedicada a dar clases. Nuestro contenido de clases, nuestras clases, están basadas en los resultados de los proyectos de investigación, porque la enseñanza universitaria tiene ese plus de profundizar en lo que los resultados de investigación de temáticas que responden a retos sociales, ¿no? En el mundo social también os pondrán luego ejemplos que tienen que ver con la globalización, con la economía, con las migraciones, con la demografía, con el cambio climático. Para poder dar clases competentes, de calidad, que estemos al día, el profesorado tenemos que estar en proyectos de investigación competitivos. Ahí yo suelo un poco vender, entre comillas, ¿no? Entenderme, somos una universidad pública, pero tenemos muy buena calidad en ámbito de investigación. Aquí el mérito es un poco nuestro, pero es un poco también del entorno en el que estamos, ¿no? En el caso de Navarra, es una comunidad autónoma, la que estáis, la que conocéis, con unos indicadores socioeconómicos, en comparación con el resto de España y con otras zonas del mundo, muy positivos. Tenemos unas instituciones, un tejido asociativo, unos colegios, un sistema sanitario pues, de calidad y en ese sentido tanto nuestras investigaciones que responden a retos que ellos nos ponen sobre la mesa, la educación nos dice qué es lo que quieren que investiguemos, el complejo hospitalario, la investigación sanitaria nos dice qué debemos investigar, la sociedad, el gobierno nos dice qué debemos investigar. Entonces, esa comunidad foral potente en el ámbito institucional y social, afortunadamente nos trae retos y financiación también potentes, ¿no? Por eso, a veces siempre surge la duda, ¿no? La universidad pública es la más accesible en precio, la más cercana a donde yo vivo, será buena, ¿no? Mi hermana hace unos años buscaba una universidad para mi sobrino y me decía, oye, Begoña, ya sé que tú trabajas ahí, pero ¿no será mejor que vaya Martín a la Complutense o a la Universidad de Barcelona, ¿no? Porque a veces nos parece que bueno, pues que en las ciudades más grandes, más cosmopolitas, puede haber universidades más potentes. No siempre, no siempre. Pensar en eso, en que la formación universitaria tiene esta parte de investigación y en Navarra el ecosistema de investigación es potente. Y luego la otra parte de la formación universitaria, que también nos van a contar los vicedecanos y vicedecanas, es el aprendizaje práctico. La pedagogía, aquí tenemos a la decana experta, nos dice hace tiempo que la enseñanza, tanto en el sistema educativo anterior como en la universidad, es más potente si se realiza a través del aprendizaje que involucra al estudiantado, lo que son las prácticas, trabajos, experiencias. Y en ese sentido, Navarra, de nuevo, pues nos ofrece una inserción de prácticas muy adecuada a nuestra oferta formativa. La hemos ido trabajando en base a convenios con todas las instituciones de historia de patrimonio, sociales, de intervención social, y las prácticas las cuidamos muchísimo. Son prácticas en las que os forman los profesionales, las profesionales, y también os formamos nosotros. Se hacen tándems de formación. Y, de nuevo, pues tengo que insistir en esa idea de que estáis en una buena universidad también por esa parte del aprendizaje práctico. Bien, otra de las características de la formación universitaria es la vocación internacional. También la experiencia de estudiar en el extranjero o de estudiar en otra universidad de España aporta un extra a lo que es la formación del grado universitario. Solamente el viajar, el ser autónomo, el ser extranjero en otro lugar que no es el de tu origen,
También el aprender de otras sociedades, aprender tu propia disciplina desde otra mirada nacional, internacional, pues te aporta un extra, como digo, a vuestra formación. Aquí pues llevamos muchos años tejiendo convenios de intercambio. Sabéis que el programa más famoso es el Erasmus, pero hay muchos otros. También, de nuevo, aquí os aterrizarán en los grados a cuáles son los destinos que tenéis. No es obligatorio salir. Hay personas que prefieren no salir en la carrera y no es obligatorio, pero si quieres, puedes, porque la oferta está muy adaptada al número de personas que suelen querer salir. Bien, yo estoy venga a decir que es una buena universidad y esto pues parece que os la estoy vendiendo y que puede ser mi opinión, ¿no? Y os pueden quedar dudas. Las universidades se miden con una serie de indicadores, objetivos que tienen que ver con el volumen de investigación que hacemos, cuánto revierte en la riqueza de nuestro entorno, con la formación, la cualificación y la producción del profesorado, con la inserción laboral, y en estos rankings pues la Universidad Pública de Navarra sale muy bien parada. Entonces no os voy a mencionar exactamente ni las posiciones ni el ranking, pero que sepáis que cuando nos miden objetivamente a las universidades desde fuera, esta universidad pues sale bien, ¿no? En relación con el resto de universidades del Estado sale muy bien. Concretamente el indicador de inserción laboral, que yo creo que también es uno quizás de los que más os importe, ¿no? En ese sentido, pues somos la primera universidad en España en el volumen de personas que salen, que egresan de esta universidad y que están trabajando al tercer año de haber acabado. Casi el 87% de quienes salís de esta universidad estáis trabajando a los 3 años. Yo creo que eso también, de nuevo, la responsabilidad, no sé si es porque os formamos muy bien o porque Navarra absorbe bien esta oferta de grados que tenemos. Bueno, en esta parte también de panorámica general de la universidad, y sin entrar a los grados, que no debo, pues contaros algunas otras cuestiones prácticas. Somos una universidad, por ser pública y estar financiada con impuestos de todas las familias que estáis aquí y de las que no están, pues somos muy accesibles en precios. El precio de matrícula de un año de vuestros títulos es de 900 euros. No es que cueste 900 euros, costamos lo que es el profesorado, las instalaciones, los proyectos cuestan mucho más, es que está financiado por los impuestos. En ese sentido, somos accesibles en precio, pero es que además también tenemos toda una serie de mecanismos, de becas, que están destinadas a personas que incluso esos 900 euros les suponen un obstáculo, y tenemos, pues, aparte de las becas del Ministerio, tenemos también becas propias para facilitar que nadie se quede fuera de los estudios universitarios por cuestiones económicas. También queremos recordar hoy aquí, aunque no sea vuestro caso, o sí, que facilitamos, trabajando mucho de la mano con vuestros centros y con los orientadores y las orientadoras, que nadie se quede fuera por motivos de discapacidad, necesidades educativas especiales o cuestiones de enfermedad, ¿no? Queremos que todo el mundo pueda, y para eso pues tenemos dispositivos de adaptación que van desde la PAU hasta el final de vuestros estudios, ¿no? Adaptaciones tecnológicas, de tiempo, de mediación con el profesorado, y eso pues consideramos que es importante. Y bueno, pues dentro de lo que es la vida universitaria, que aparte de estudiar vuestros grados, vais a tener toda una serie de actividades más allá, todas ellas voluntarias, que siempre recomendamos porque aportan otra formación. Muchas de las personas que venís a estas charlas ya tenéis actividades pues, de voluntariado, de idiomas, de deportes, y eso, pues hoy aquí como docentes queremos transmitiros, y también a vuestros padres y madres, que eso es muy importante en la formación universitaria, ¿no? El mantener una cierta conciliación de los estudios con las actividades sociales, el deporte, las amistades, pues claramente es formativo y preventivo, ¿no? En ese sentido, pues deciros que si vuestros hijos e hijas son hiperactivas, haciendo cosas, apuntándose a asociaciones y haciendo voluntariado, pues deciros que eso lo reconocemos, le damos valor, e incluso ya lo hemos trasladado al título. Cuando se gradúen tendrán el título de graduado o de graduada, tendrán su expediente académico, pero también tendrán todas esas otras actividades que hacen, y se las reconocemos porque pensamos que también son muy formativas. Vale, avanzar un poquito diciéndoos que siempre suele dar un poco miedo este paso a la universidad, pues salís de un entorno más protegido, más conocido de los colegios o de los institutos,
donde tanto a las familias como a estudiantes pues obviamente se os conoce mucho, se os sigue el profesorado, pero también deciros que aquí, aunque hay inevitablemente un paso a la autonomía, ya tenéis 18 años y efectivamente vais a ser líderes de vuestro propio proceso formativo, matriculación, organización del tiempo, preparación de exámenes, eso os recae, eso es la bienvenida al mundo adulto, es hacerte cargo de tu propia trayectoria universitaria, pero con dispositivos de referencia y de apoyo. El profesorado tenemos tutorías, los centros tienen figura de tutor académico, tenemos la figura del mentor o la mentora, que son estudiantes de últimos grados que quizás de una manera más cercana, más informal, también dan consejos, orientan y explican cosas que igual al profesorado no te atreves a preguntarlo. Bien, y ya como un poco parte final de esta primera panorámica, me piden, aunque sea un poco cambio de plano, me piden que recuerde siempre algunas informaciones prácticas generales de cara al proceso de preinscripción y matrícula. Vuestras orientadoras en el centro os lo recalcan y lo tendréis todo apuntado muy bien, pero os recordamos. En la preinscripción de la Universidad Pública de Navarra se pueden elegir hasta 6 opciones. Aunque tengáis muy claro que queréis cursar un grado, siempre recomendamos que utilicéis segunda, tercera, cuarta opción. No hay ningún riesgo al hacerlo y, sin embargo, puede ser que a lo largo del mes de julio y agosto pues tengáis algún cambio de idea. Es bueno haber puesto segundas y terceras opciones por si acaso tenéis esos cambios de idea. Lo que no puedes hacer es inscribirte en algo donde no estabas preinscrito. Entonces, siempre recomendamos poner. La universidad respeta el orden. Nunca jamás te va a matricular en una segunda o tercera opción si tu nota te daba para la primera, ¿vale? Incluso si en la primera lista no apareces como seleccionado en tu primera opción y te matriculas en la segunda, si a lo largo del mes de julio o agosto, sabéis que corren las listas, porque la gente se va matriculando en varias que tenía prescritas, va decidiendo, entonces incluso si cambia la lista y tú, de repente, tu nota te permite acceder a un grado y ya te habías matriculado de tu segunda opción, siempre la universidad te va a avisar y te va a decir: ha movido la nota, te puedes matricular en tu primera opción, si quieres te anulamos la matrícula que has hecho en tu segunda opción y te matriculamos en la primera. Y tú ahí siempre podrás decir sí o no. No sé si lo he explicado bien. Entonces, ante la duda, adelante con las opciones y adelante con la matrícula. Vale, la inscripción. Esa prescripción es la segunda quincena de junio. La lista de admitidos es en julio, la primera, luego habrá otras. Y la universidad siempre os va a comunicar por mensaje, por SMS o también con avisos generales a través de la web, ¿vale? No hace falta que lo diga, pero vais a estar muy atentos a todos esos dispositivos. Después la matrícula se hace después de San Fermín, en la segunda quincena de julio, y vuestro número de la Seguridad Social, esas siglas cuando os aparezcan en todo ese proceso, el NUS, pues que sepáis que hace referencia a eso. Bien, estos tips me insisten en que dan lugar a errores y tratando de prevenir os lo decimos ya desde ahora. Bien, yo con esto ya acabo, voy a dar paso a la decana para que empiece ya a introduciros en las titulaciones a las que os habéis acercado hoy. ¿Se me oye? Sí. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas, y muchas gracias por querer estar hoy aquí e interesaros por la Universidad Pública de Navarra y concretamente por la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación. La facultad la formamos un equipo de, como os ha dicho mi compañera, la vicerrectora, un equipo de docentes y de investigadores e investigadoras que, como no tenemos bastante ya con la docencia y la investigación, hemos decidido meternos en gestión, entrar en gestión y gestionar todos estos grados tan bonitos y tan bien construidos que tenemos en la facultad. Nuestra facultad acoge los grados de Sociología Aplicada, Trabajo Social,
e Historia y Patrimonio, que estamos ahora aquí, como ya os han dicho, y también a los grados de Magisterio en todas sus variables. Pero concentramos, separamos porque son cosas diferentes y por eso mismo, por experiencias de otros años, hemos visto que va a ser bueno que Historia y Patrimonio, cuyos líderes están aquí delante, aunque no los veis del todo bien, os van a acompañar después para contaros. Hay una cosa importante, puede que haya gente que quiera saber de Historia y Patrimonio, también de Sociología, todo esto se está grabando y luego podéis tener acceso. Y además veréis que al final de cada presentación, mis compañeros, mis compañeras, las vicedecanas y los vicedecanos de cada grado, ponen su cuenta de correo genérica e institucional para que podáis remitirles dudas, además de consultar las dudas con el Servicio de Atención Universitaria que están durante toda la jornada de hoy pendientes de vosotros y de vosotras, ¿vale? ¿Qué os puedo contar sobre nuestra facultad? A mí me gusta siempre remarcar que nuestra facultad está en una universidad pequeña y es una universidad grande. Y es una facultad grande, perdón. Es una de las facultades, la segunda más grande, creo que primero está Salud y luego estamos nosotros, en una universidad pequeña, pero que es una universidad pequeña que es como casa. Creo, y reflexionando todos estos años, creo que la universidad pública ha pasado de ser esa universidad que es pública, que está cerca de mi casa, a la que voy porque es lo más automático y lo que mejor me puede venir, a ser la universidad pública a la que quiero ir. ¿De acuerdo? Ya no solo vienen las personas aquí porque es quizás lo más automático, sino que vienen por la calidad de sus estudios. Y concretamente en nuestra facultad destaca la calidad de los grados que os estamos presentando ahora. Sociología aplicada es un grado de referencia a nivel del Estado, a nivel de España. Pasa lo mismo con trabajo social, es un grado de referencia y pasa lo mismo con el grado más joven de Historia y Patrimonio. No os vais a encontrar la historia habitual, ¿vale? Pero os lo van a contar y os lo van a detallar con cuidado en su momento. ¿Qué os quiero decir yo? Os quiero dar algunos tips como los que ha dado la vicerrectora y voy a usar poco tiempo para ello. A nivel de espacio, como veis, somos una universidad pequeñita, tenéis aquí este plano. El número 1 en rojo es el aulario, que es donde estamos. Aquí se centra la vida académica, aquí está toda la docencia. Y después, si queréis contactar con vuestros profesores y profesoras, por esa cercanía que os hemos dicho, por esas tutorías, ¿vale? Todos esos mecanismos que tenemos de atención directa e individualizada al alumnado, nos podéis encontrar en los edificios 4 y 6. Ya veis, ¿no? Es casi como que tiras una pelota de tenis y nos tienes ahí. En el centro tenemos la biblioteca, que es un espacio no solo de lectura, es un espacio de trabajo en común, de intercambio, de vida universitaria, una vida universitaria a la que contribuyen totalmente el estudiantado, que cada vez promueve más el asociacionismo estudiantil, con CEUPNA, con el Consejo de Estudiantes de la Universidad Pública de Navarra. Y tenemos que decir que son una parte muy importante, o intentamos que el estudiantado sea una parte muy importante y que sienta la universidad como suya y que forman parte de que todo esto funcione adecuadamente. Tenéis los espacios más de esparcimiento, podríamos decir, tenéis el punto 12 y el 13, ahí tenéis la cafetería, la biblioteca, el comedor universitario con otra cafetería. El número 13 se le dice la cafetería de profes, pero básicamente porque es más pequeñita, pero vamos, que es que estamos todos mezclados. No tenemos otra, ¿vale? Y eso es una riqueza desde mi punto de vista. Tenéis muy accesible también la zona de deportes, en el número 21, un poquito más alejada, pero muy accesible, los parkings. Nuestra universidad es una universidad realmente accesible, y es una universidad abierta a que vengáis. Los transportes, la forma de venir, la forma de estar, todo se abre a que podáis disfrutar de vuestra estancia universitaria en un estado adecuado en un bienestar, diríamos así. Yo siempre pienso en Madrid, ¿cuánto me tengo que levantar antes para...? No es que esté vendiendo la universidad, no nos hace falta
vender la universidad porque llenamos nuestros grados, pero realmente tienes un espacio para esos 4 primeros años universitarios que determinan cómo vas a ir después derivando. Como la universidad es muy accesible, la facultad también lo es, pero lo es también a nivel de página web. Os quiero decir, si aparte de lo que os estamos informando ahora, todo lo que queráis saber después, porque saldréis, tendréis 1000 dudas, aparte de esos correos que os he dicho, en la página web de la facultad podéis encontrar, simplemente googleando Facultad Ciencias Humanas UPNA, podéis entrar a nuestra página web y vais a tener por cada grado, por cada uno de los grados, toda esta información. Qué es la facultad, dónde estamos, quiénes somos, el contacto con nosotros y luego en cada grado la sección de los estudios, el estudio concreto, plan de estudios, horarios, todo, la movilidad y las prácticas. Respecto a movilidad os quiero decir una cosa, en estas charlas queremos centrarnos, cada vicedecano, cada vicedecana se centra en lo que más creemos que os interesa, ¿vale? Y la movilidad es algo muy importante, pero hemos querido dejar que si alguien tiene interés en movilidad en cada grado, nos dirija después preguntas concretas para que las pueda resolver la vicedecana responsable de este apartado. Por lo tanto, si tenéis cuestiones de movilidad, os invito a que posteriormente escribáis a cada vicedecano, se las planteéis y os las puedan resolver por escrito, ¿de acuerdo? También el servicio de atención universitaria. Tenéis aquí la información sobre cada grado y luego ya lo último, unido con lo que comentaba mi compañera, todo este vías de acceso, ofertas de grados y de plazas, las notas de corte y el simulador, que os suele servir bastante, ¿vale? Aquí podéis entrar a la página web y consultarlo todo. Si habéis estado en las visitas de bachilleratos, lo sabréis. Pero, insisto, la página web es una página abierta, totalmente. Y yo creo que ya con esto vamos a dar paso a lo realmente importante. Vamos a quedarnos aquí las personas que estéis interesadas en Sociología y Trabajo Social y quienes queráis saber sobre Historia y Patrimonio, por favor, vais saliendo que os van a conducir al aula correspondiente y ahí intervendrán nuestras alumnas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Ahora ya son buenas tardes, son las 12:07, por lo tanto ya podemos decir buenas tardes. Soy Javier Gil, como ha comentado antes la vicerrectora, soy el vicedecano del grado en Sociología Aplicada, que no es otra cosa más que una especie de responsable de los estudios de Sociología, una especie de jefe de estudios, ¿no? Eso es lo que somos. Porque igual el término vicedecano pues parece, o vicedecana, ¿verdad? Parece como muy rimbombante. No, somos profes que en un momento determinado de nuestra carrera pues nos ha tocado, ¿no? O hemos adquirido la responsabilidad de gestionar algo que es importante para nosotros y nosotras, que es nuestro grado, ¿no? Es nuestro grado. Agradeceros la presencia, daros la bienvenida a la Universidad Pública de Navarra, concretamente a la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y de la Educación, y más concretamente aún a los estudios de Ciencias Sociales. Cuando os presento el grado de Sociología Aplicada, lo hicimos en las jornadas con los institutos y otros años, la primera cuestión que creo en la que me tengo que detener es en explicaros qué es la sociología, ¿verdad? Porque aunque nosotros nos dediquemos cotidianamente a esto y lo hagamos todos los días, pues el conocimiento de esta disciplina, que es joven, pues no es o no tiene todo el impacto social que nos gustaría a las personas que nos dedicamos a esto. Pero también adelantaros que hay mucha gente que trabaja como socióloga, ¿verdad?, y que realmente en su, digamos, contrato no aparece sociólogo o socióloga, sino que aparece, ¿verdad?, técnico, técnica de proyectos, dirección de recursos humanos, etcétera. Pero efectivamente está aplicando esos conocimientos adquiridos en sociología para desempeñar ese tipo de puesto, de cargo. Bien, ¿qué es la sociología? Por dar una definición pues muy sencilla y muy básica, ¿verdad?, es la ciencia que estudia la sociedad. Como cuando se explique el plan de estudios nos vamos a centrar más en lo que tiene que ver con
la ciencia que estudia. ¿Por qué? Porque os vamos a formar para ser científicos y científicas sociales, ¿sí? Ahora, muy brevemente, me voy a centrar en definir qué es eso de la sociedad, ¿verdad? Algo que conocemos, algo de lo que hablamos cotidianamente, pero que muchas veces no tenemos tiempo para pararnos a reflexionar las implicaciones o, ¿verdad?, el ser, el sentido de eso que llamamos sociedad. Y la sociedad, también por definirla de un modo sencillo, si elegís el grado de Sociología Aplicada ya nos complicaremos la vida un poquito más, es el producto de las interacciones, ¿verdad?, de las relaciones que tenemos con otras personas. Eso es la sociedad. Es decir, y esto creo que es liberador, ¿no? La sociedad se construye, ¿sí?, en base a interacciones, en base a las relaciones que establecemos con otros y otras personas. Y desde la perspectiva sociológica hay como dos niveles de relaciones sociales, las que llamamos micro, ¿sí?, y las que denominamos como macro. Las relaciones micro tienen que ver con cuestiones del día a día, del cara a cara, ¿no?, de las relaciones cara a cara entre amigos, amigas, ¿verdad?, familias, esa relación tirante, sobre todo en la edad en la que están vuestros hijos, hijas, es decir, padres, madres, hijos, hijas, ¿verdad?, buscando autonomía, unos buscando autodefinirse y otros tratando de adaptarse a una situación, ¿verdad?, en la que se deja de ser niños, van pasando a ser adultos, pero todavía no lo son del todo. Entonces, bueno, esas tensiones son interesantes, ¿no? Esas relaciones micro, ¿verdad? En esas relaciones micro hay una cuestión que es fundamental, que es el rol, el papel que desempeñamos cada uno y cada una de nosotras, ¿no? Somos padres, en mi caso soy padre, ¿verdad?, pero también soy hijo, también soy amigo, también soy profe de sociología. Y en cada situación yo desempeño un rol diferente, un papel diferente, ¿sí? Imaginaros, y esto se lo cuento mucho a mi alumnado en clase, imaginaros que yo llego a mi casa y a mi pareja y a mi hijo les empiezo a hablar como si les estuviera dando una clase de sociología. Me dirían, pero este señor no adapta su rol, no, ¿verdad? No tiene esa capacidad. También hay un nivel macro, ¿vale? El nivel macro, digamos, vinculado a lo social, es aquel que ya no está vinculado con las relaciones cotidianas, sino que está, digamos, relacionado con los grandes procesos sociales. Os va a resultar muy sencillo entenderlo. La globalización, el capitalismo, ¿verdad? ¿Sí? La secularización, cuestiones que afectan directamente a nuestro día a día. ¿Por qué? Porque los contextos en los que vivimos afectan a lo que hacemos y a cómo relacionamos con otras personas. ¿Vale? Bien, esta era una pequeña introducción, ¿verdad?, ante algo pues, que la experiencia nos dice que, pues bueno, que no hay un conocimiento, digamos, a nivel casi de piel sobre la disciplina a la que nos dedicamos, básicamente. Bien, por entrar en el plan de estudios, que es la parte, digamos, más nuclear de esta presentación, deciros que si vuestros hijos, hijas, ¿verdad?, o el alumnado que ya está presente aquí decidiera estudiar sociología, va a comenzar en un plan, ¿sí?, nuevo, ¿verdad?, ¿sí?, que lo hemos remozado con respecto a lo que teníamos anteriormente, y que ese plan nuevo, digamos, el año que viene empezaría el tercer curso, ¿vale? Es decir, cuando empiece el plan nuevo o cuando empecéis a estudiar el grado de Sociología, ¿verdad?, estaréis en un plan tan nuevo que todavía no se ha implementado totalmente, ¿sí? Esto, más que riesgos, entendemos que tiene ventajas y oportunidades, ¿vale? Y voy a tratar de explicar cuáles son esas ventajas y esas oportunidades con respecto, digamos, a lo que ofrecíamos hasta el momento, que, bueno, tampoco teníamos una devolución negativa, ¿no?, de lo que hacíamos, pero considerábamos que era una oportunidad para cambiarlo. Como en cualquier grado, ¿verdad?, tenemos el curso dividido, el grado dividido en 4 cursos, ¿vale? Y en cada curso se imparten
en cada semestre se imparten 5 asignaturas, lo que hace que cada curso tengamos 10 asignaturas. ¿Sí? Bien, en el grado en Sociología Aplicada, en el plan nuevo, tenemos, ¿verdad? Tenemos como 2 grandes ejes, ¿vale? Y los 2 grandes ejes se derivan de una forma de entender lo que el profesional de sociología, la profesional de la sociología puede aportar diferencialmente al mercado. Cuando estábamos revisando el grado, nos hicimos esta pregunta: ¿qué es lo que puede aportar diferencialmente un profesional de la sociología al mercado que no puede aportar otros profesionales? Y la respuesta fue, en primer lugar, un conocimiento profundo, ¿vale?, de la teoría sociológica, es decir, de lo que otros investigadores antes que nosotros y nosotras han analizado sobre qué es la sociedad, ¿verdad? Y por otro lado, como somos científicos sociales, y aquí está la parte, ¿no?, de la ciencia de la sociedad, una formación también muy importante en metodologías de análisis de la realidad social. Las 2 metodologías fundamentales de análisis, y os pueden hablar luego las alumnas, ¿verdad?, del grado, son las cuantitativas y las cualitativas. Una explicación muy básica. Las metodologías cuantitativas traducen el análisis de la realidad a números, a estadísticas, ¿vale? Las encuestas que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas. Allá vamos, ¿sí? Y las metodologías cualitativas lo que analizan son los discursos, ¿eh? Seguro que nos suena, seguro que hemos oído últimamente hablar mucho de la importancia de las narrativas sociales, de lo que se dice. Hay un paradigma muy importante en sociología que es el paradigma de Thomas, que lo que dice es que una situación es real si lo es en sus consecuencias, ¿vale? Para que veáis el impacto que pueden tener las narrativas, ¿no?, lo que contamos de la realidad para entender la realidad. Bien, por lo tanto, en el plan de estudios vais a tener una presencia muy importante de teoría sociológica, por un lado, y de metodología de investigación social o de análisis sociológico, que también en el grado de trabajo social se trabaja, ¿no? Bien, el tercer eje del grado es un tipo de asignaturas que, si veis en el proyector, ¿verdad?, ocurren o se imparten en el segundo semestre de cada año y que se llaman seminario. Pone seminario 1, seminario 2, seminario 3, seminario 4. Una de las dificultades que hemos tenido en la experiencia de impartir el grado de Sociología es que se ha tendido a preguntar por qué salidas profesionales tiene la sociología, ¿no? Y nos pareció muy interesante que en cada semestre tuviéramos una asignatura en la que se pusiera en claro esas cuestiones. Es decir, que los contenidos de metodología vistos a lo largo del curso, de cada curso, se vieran aplicados, tanto en términos de investigación hechas por el alumnado, como por la visita de profesionales que en ese mismo momento están estudiando o haciendo análisis sociológicos y que comparten con el alumnado esas experiencias cotidianas en el empleo, ¿no? Por lo tanto, cada semestre de primavera tenemos una asignatura de este corte, ¿no?, con este estilo. Luego, en cuarto lugar, también consideramos que es muy importante en este plan de estudios determinadas sociologías, ¿vale?, que están de actualidad o que nos remiten, ¿verdad?, a cuestiones a las que la sociedad les da importancia, ¿sí? Siempre comentamos que hay 2 instituciones por las que pasamos todos y todas las personas que vivimos en las sociedades actuales. Una es la escuela y otra es la clínica, ¿verdad?, el sistema sanitario. Todos pasamos por ellas. Pues bien, en el plan de estudios tenemos una sociología de la educación y una sociología de la salud. Transversalmente también el género es importante en nuestras sociedades actuales y se concreta no solo en la perspectiva de género en cada una de las asignaturas, sino en asignaturas, ¿verdad?, en la que trabajamos el género y el análisis sociológico.
También, ¿verdad?, otras sociologías más emergentes, ¿no?, como os decía hace un momento, la sociología del delito o del crimen, ¿verdad?, la sociología del medio ambiente, ¿sí?, sociología de la religión, sociología del tiempo. Bueno, vamos a tener este tipo de asignaturas. Bien, voy terminando con el plan de estudios. Esa vocación de dar una mirada aplicada, profesionalizante a la sociología, no solo aparece en la asignatura de seminario, sino también en un último semestre del cuarto curso, ¿verdad?, en el que orientamos el grado hacia la vida profesional, hacia la práctica profesional. En el último semestre del curso, del grado, perdón, tendremos la última asignatura de seminario, las prácticas en instituciones, ¿verdad?, de lo social, fundaciones, Gobierno de Navarra. Este año, por ejemplo, hemos tenido en policías, en diferentes policías, prácticas, foral, históricamente, pero este año tenemos en Nacional y en Guardia Civil. Históricamente también hemos tenido prácticas en Osasuna. Este año también en una empresa de IA, ¿no?, inteligencia artificial, pues también han reclamado esa mirada sociológica. Bueno, diferentes opciones. 12 créditos de prácticas, ¿vale?, 240 horas de inmersión profesional en el mundo laboral, ¿sí? Y también, finalmente, como en todos los grados, tenemos un trabajo fin de grado. El trabajo fin de grado básicamente es una pequeña investigación en la que ponemos en práctica una parte importante de los contenidos vistos en el grado. Bien, muy brevemente también, el grado no lo tenemos completamente en euskera, pero sí que tenemos una importante parte de asignaturas en euskera, que son las que tenéis con asterisco en el plan de estudios, posiblemente desde ahí lo veáis con dificultad. Y la idea es, ¿verdad?, que se puedan ampliar esa oferta. Hay disposición por parte del vicerrectorado, pero sociología es un grado relativamente pequeño, entran 50 personas al año y, por lo tanto, pues hacer dobles grupos, pues en términos de eficiencia económica, ¿verdad?, sí, terrible lo que estoy diciendo, pues muchas veces es complicado. Salidas profesionales, y con esto ya voy terminando. Principales salidas, tradicionales salidas de la sociología y salidas también que están emergiendo en las últimas décadas, sobre todo. Como somos una ciencia social, ¿verdad?, una de las salidas fundamentales es la investigación aplicada, ¿vale?, ya sea en el ámbito público, por ejemplo, decíamos antes, ¿verdad?, los profes de universidad nos dedicamos a investigar, y en este caso es en el ámbito público, o en el ámbito privado, ¿sí?, en el ámbito de la investigación de mercados. Por ejemplo, en Navarra hay una empresa puntera en términos de análisis estadístico o cuantitativo que es CIES, pues, por ejemplo, ¿vale?, se podría trabajar ahí, etcétera. Otra de las salidas clásicas del grado en sociología es la organización y gestión del trabajo, ¿sí? Es decir, desde dirección de recursos humanos a poder trabajar en áreas de recursos humanos en planificación, seguimiento de procesos, etcétera. Grado de sociología más un máster en dirección de recursos humanos nos habilita para ser directores, directoras de recursos humanos de una empresa, de una institución, etcétera. También importante, y aquí coincidimos con el trabajo social, en el desarrollo, gestión y evaluación de políticas públicas, ¿sí? Las políticas públicas sabéis que son medidas, que son intervenciones normalmente desde lo público, gubernamentales, para mejorar situaciones sociales concretas, y los sociólogos, las sociólogas, participamos en todas las fases de esos diseños y de esa evaluación de políticas. Un campo emergente que se está abriendo también paso en la sociología, la consultoría de cualquier tipo, ¿vale?, que se aplica en la última, ¿no?, en la última salida que os comento, que es el de técnica de análisis de contextos, ¿vale? Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que una empresa quiere implementar un producto, ¿verdad?, que tenga
un peso, ¿sí?, o un impacto, como os decía, sobre en términos de consumo, que la gente lo compre, ¿no? Pues bien, muchas veces lo que se nos pide a los sociólogos y a las sociólogas es un análisis de contexto, ¿vale? Es decir, ¿a qué perfiles, ¿verdad?, podría interesarles este producto? ¿En qué contextos concretos es interesante introducir estos productos y en cuáles no? ¿Vale? Pues bueno, muchas veces hacemos esa labor desde la sociología. Los contactos de interés, como os decía antes la decana, ¿verdad? Tenemos el correo genérico de la Facultad de Humanas Sociales y de la Educación, ¿vale?, para cualquier tipo de duda. Y luego también tenéis el correo específico del vicedecano, en este caso, del grado en Sociología. A modo de conclusión, la sociología analiza la dimensión colectiva, ¿verdad?, de los fenómenos sociales. Y muchas veces es muy liberador, ¿sí?, darnos cuenta que las cosas, ¿verdad?, o que los fenómenos no provienen de uno mismo. Es decir, que no tenemos una culpa individualizada de todo, sino que muchas veces las cosas que nos pasan pues porque hemos nacido en una cultura determinada, porque hemos nacido en un momento histórico determinado, ¿verdad?, que se rige por la globalización y por el capitalismo, porque he nacido en una familia concreta y no en otra, ¿sí? La sociología nos ayuda a darnos cuenta de esto. Y si tenéis esta sensibilidad, pensáis, ¿verdad?, que esta es una vía para mejorar las sociedades, para entender mejor las sociedades, pues desde aquí os invitamos a que elijáis nuestro grado. Muchas gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes, lo que prefiráis. Gracias a Javier por la buena contextualización que ha hecho, no solo del grado, sino con lo que me toca ahora a mí explicar. Como nos han presentado antes, yo soy Sandra Siria, soy la vicedecana del grado en Trabajo Social y me toca pues, explicaros un poquito, igual que ha hecho Javier, en este caso el grado en Trabajo Social. Y voy a empezar también dando una breve explicación de qué es el trabajo social para quienes todavía no lo sepan o para quienes estén en duda de si estudiarlo o no. Como tenéis aquí en esta diapositiva, brevemente os he puesto una definición muy simple, pero que creo que es importante tener en cuenta en cuanto a saber que el trabajo social es una profesión, es una disciplina académica y que el objetivo último del trabajo social de las y los trabajadores sociales es promover el bienestar social. Me viene muy bien, como os decía, la contextualización que acaba de hacer Javier sobre la sociología y sobre entender los procesos individuales que tienen mucho que ver con el contexto sociológico a nivel micro, pero también a nivel macro, y el cómo hay veces en las que las personas tenemos determinadas dificultades sociales que no son solo responsabilidad individual, sino que muchas veces es responsabilidad social y colectiva, y cómo el trabajo social tiene que incidir ahí, ¿verdad?, en mejorar ese bienestar social, como tenéis ahí, ese fortalecimiento de las personas, por supuesto, a nivel individual, pero también a nivel grupal y colectivo, y cómo desde el trabajo social atendemos pues, a esas situaciones a nivel preventivo, previo, desde luego, pero también cómo atendemos una vez que surgen esas necesidades sociales o esas dificultades sociales, ¿sí? Mediatizados siempre por esos derechos humanos que tenéis ahí, por esa justicia social y por esa responsabilidad colectiva que os decía que tenemos. Muchas veces nos cuesta identificar cuáles son esas necesidades sociales y a veces identificamos solo algunas, pero os voy a poner algún ejemplo muy sencillo. Cuando nos rompemos una pierna sabemos perfectamente que tenemos que ir al sistema sanitario. Cuando tenemos un accidente, cuando nos roban la cartera sabemos que tenemos que ir a la policía o al juzgado, ¿sí? Pero a veces no identificamos también cuántas y qué importantes son las tareas y la labor que ejercemos las trabajadoras sociales también.
Cuando tenemos una dificultad después de ese accidente donde ya hemos pasado por el sistema sanitario y nos han curado la pierna que nos hemos roto, pero tenemos que estar 2 meses en silla de ruedas y no tenemos un entorno familiar o cercano que nos pueda ayudar a valernos por nosotros mismos durante esos 2 meses que tenemos que utilizar una silla de ruedas, ¿a quién tenemos que ir? ¿A dónde podemos acudir a que nos ayude a gestionar esa situación? ¿Sí? Pues en este caso a una trabajadora social, a un servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo. ¿Sí? Como estos podría poner muchos ejemplos que voy a ir dando después cuando os vaya explicando esas especializaciones y esos ámbitos de intervención donde podemos y donde estamos las trabajadoras sociales. Es una forma de contextualizarlo y quiero referirme a que no solo vale con ser empático, no solo vale con me gusta ayudar a las personas para ser trabajadora social, que también, pero tiene que ver el trabajo social con un contexto teórico, desde luego desde la sociología, pero también desde otras disciplinas y desde otras ciencias sociales y humanas que tenemos que incorporar para después ejercer de manera totalmente profesional y técnica nuestro trabajo como trabajadoras sociales. Entonces, ahora voy ahí. ¿A qué estudiamos en el grado en trabajo social? ¿Qué tenemos que saber para poder desarrollar y desempeñar nuestra labor como trabajadoras sociales de manera adecuada? Pues de la misma manera que os ha explicado mi compañero Javier, el grado en trabajo social, en general prácticamente todos están más o menos estructurados de la misma manera. Tenemos también 5 asignaturas por semestre, un total de 10 al cabo de cada curso académico. Si veis el número 1, las asignaturas de primer curso, vais a ver que son un poco más genéricas, que tienen que ver, pues lo que os decía ahora, con historia social, con instituciones educativas, con políticas sociales, con bases psicológicas de los individuos, que también es importante, con la diversidad cultural, con los derechos fundamentales, con igualdad y ciudadanía, ¿sí? Toda esa base que necesitamos para después seguir avanzando en la especialización y, por supuesto, sociología y también investigación e iniciación en ciencias sociales. Y después, a medida que vamos avanzando en los cursos, vamos viendo asignaturas un poco más especializadas. También el trabajo social tiene que ver con el ámbito de salud y dependencia, como el ejemplo que os acabo de poner, por supuesto con las situaciones de exclusión y de desigualdad social, pero también con cómo intervenir con individuos, con grupos, con familias, cómo funciona el sistema de servicios sociales en su conjunto. Todo eso lo vamos viendo. Y como el trabajo social es una profesión, una disciplina que también que, como os decía, está en muchos ámbitos y en diferentes ámbitos, uno de los puntos fuertes de nuestro grado es que tenemos una gran cantidad de créditos que se traducen en que hay una gran cantidad de optativas, como tenéis ahí, especializadas, y ahora os explico cómo son. Veis que tenemos hasta 36 créditos de optatividad, que se traduce en que hay hasta 6 asignaturas optativas precisamente para poder elegir aquellos ámbitos que yo creo que me gustan más o donde me gustaría trabajar o donde yo quiero especializarme. Ese es uno de los puntos fuertes. El segundo de los puntos fuertes es que tenemos 2 periodos de prácticas. Tenemos prácticas en tercero de carácter generalista y tenemos prácticas en cuarto de carácter especializado. Y ahora os explico con un poco más de detalle. Y también, de la misma manera que en el grado de Sociología Aplicada, un trabajo fin de grado de 12 créditos donde el alumnado al final demuestra y aplica todos los conocimientos que ha adquirido a través de toda su trayectoria educativa en el grado. Vale, voy de nuevo a las fortalezas para acabar de convenceros. Tenemos grupos. En el grado de trabajo social es verdad que sí que tiene más estudiantado o tiene más plazas disponibles que, como os comentaba Javier antes, las 50 de Sociología Aplicada. Tenemos hasta 125 plazas y tenemos grupos normalmente de mañana y de tarde. Hay posibilidades de hacerlo de mañana y tarde. Y dentro de lo que os comentaba antes la vicerrectora, que tiene que ver con el aprendizaje práctico,
todos esos grupos o la mayoría de los grupos en las asignaturas se desdoblan en grupos más pequeños para poder desarrollar actividades más prácticas en el aula, aunque luego tenemos ese periodo de prácticas, pero en el aula también hacemos actividades prácticas y para ello dividimos los grupos en grupos más pequeños para que sea más manejable y para que esa practicidad pues, sea más eficaz. De la misma manera, el grado, como también os anticipaba previamente la vicerrectora, está tanto en castellano como en euskera. Es verdad que no toda la optatividad está disponible en euskera, sí que tenemos bastantes asignaturas optativas en euskera. Estamos trabajando para llegar al 100% de los estudios en euskera, pero sí que las asignaturas básicas obligatorias lo están. Es decir, podéis cursar el grado prácticamente en su totalidad en euskera para quienes lo deseéis. Lo que os decía antes de la optatividad de los 36 créditos es un punto fuerte y los ámbitos especializados, creo que tenéis, que habéis podido coger los flyers, las hojas en las que están toda la explicación completa, pero os adelanto aquí. ¿Cuáles son esos ámbitos de especialización del trabajo social? Como os decía antes, la discapacidad, pero también el trabajo social en el entorno rural, que es algo que está ahora de manera más emergente poniendo el foco ahí también, ¿sí? En todas las cuestiones que se pueden trabajar en entornos un poco más pues eso, rurales, dispersos, lejos de las principales ciudades, cómo generar esa cohesión social también o cómo atender a determinadas necesidades que puedan surgir en ese ámbito con respecto a otros más urbanos. Las trabajadoras sociales también estamos en el sistema de justicia y por eso también hay una asignatura especializada en trabajo social y sistema penal, pero también trabajo social e inmigración, salud mental, violencia de género y un largo etcétera que podéis ver, como os digo, en los flyers de manera más concreta. Eso que os decía antes del periodo de prácticas, pues es un punto fuerte con respecto a otras universidades y a otros grados en trabajo social, donde solamente hay un periodo de prácticas. Tened en cuenta que aquí esos 2 periodos de prácticas implican que el alumnado va a salir de aquí ya con 500 horas de prácticas en un servicio o en un recurso especializado concreto con una supervisión directa por parte de una trabajadora social, no solo en el lugar de prácticas, sino también desde aquí, desde la universidad, que hacemos ese seguimiento y esa supervisión de las horas de las prácticas, ¿sí? Del periodo de prácticas. Entonces, tenemos 300 horas en tercer curso, en servicios de carácter más generalista y 200 horas más en cuarto curso, a final de cuarto, en servicios más especializados, donde ya se pueden elegir, pues lo que os decía, el ámbito que más interés me genera, aunque sea para conocerlo. Y ya por terminar con esta parte, también, igual que os comentaba antes la vicerrectora, que hay una alta tasa de empleabilidad en la UPNA, pues en el grado en trabajo social también mantenemos ese porcentaje elevado. Y hay una gran cantidad, está en torno al 70%, suele variar un poco en función del año en el que se analice, pero en torno al 70%, 2 años después de salir, de ser egresados y egresadas, están trabajando como trabajadoras sociales o en ámbitos específicos relacionados con los estudios, no en otros lugares. Vale, brevemente, porque es verdad que no es cuestión de ponernos ahora a hablar de los másteres cuando primero tenemos que elegir el grado, pero sí que me apetecía insistir en que dentro de la propia UNA, porque también creo que puede ser un factor determinante a la hora de elegir el grado, el itinerario, la trayectoria que se puede seguir a nivel formativo estudiando el grado en trabajo social puede dirigirse a realizar 2 de los másteres que tenemos, sobre todo el primero más especializado, directamente relacionado con la intervención social con individuos, familias y grupos, pero también disponemos de un máster en género, mujeres e igualdad, que puede ser un buen complemento a el grado en trabajo social. No solo los másteres, sino que tenemos pues una batería relativamente amplia de estudios especializados que, sin llegar a ser másteres, sí que veis que tienen diferentes nomenclaturas: especialista universitario, diploma de experto, diploma de extensión universitaria, pero que también están muy relacionados con el grado en trabajo social y que pueden ser un muy buen complemento para los estudios. Veis que tienen que ver con dirección y gestión de empresas cooperativas, con educación sexual, con evaluación de políticas públicas, donde también podemos
desarrollar nuestra labor como trabajadoras sociales. Un experto también en intervención social con familia, infancia y adolescencia. ¿Sí? Luego una de las alumnas os hablará un poco de esta parte desde su experiencia personal. Y ya por último, igual que mi compañero, las salidas profesionales. Ya os he ido dando un poco pistas con esas optativas y esas especializaciones. Desde luego, en el sistema público de servicios sociales hay muchísimas trabajadoras sociales dentro de la atención primaria, de los servicios sociales de base, pero también de los especializados, de recursos relacionados con infancia, adolescencia, con inserción sociolaboral de adultos, con personas sin hogar, con personas con discapacidad, intervenciones comunitarias, ¿sí? Desde el sistema público, insisto, pero también desde entidades y organizaciones del tercer sector, sin ánimo de lucro, privadas, pero que también trabajan en todos esos ámbitos. En justicia, como ya os lo he mencionado previamente, en atención a víctimas de delitos, en justicia juvenil, en recursos de mediación, en centros penitenciarios también existe la figura del trabajo social. También en centros de salud, en todos los centros de salud de atención primaria hay trabajadoras sociales, en el hospital también hay trabajadoras sociales, en los centros de salud mental, por supuesto. Y en planificación y programación de políticas públicas, como os decía antes, y muy relacionado con lo que os comentaba Javier del grado en Sociología, y también en docencia e investigación. Yo soy trabajadora social, aquí estoy dando clases. También una de las vías, que no siempre la mencionamos, pero que también es posible, hacer el máster, hacer un doctorado y dedicarme a la labor académica, a la docencia y a la investigación, como os comentaban antes las compañeras. Ya para terminar, igual que Javier, los correos electrónicos, el genérico de la facultad, el que está debajo es el que me llegaría a mí como vicedecanos de los grados. Tenemos ese correo institucional al que podéis escribirnos con total libertad y trataremos de responderos lo antes posible con cualquier duda que os surja y a vuestra disposición. Y ahora vamos a dar paso, nosotros hemos dado la parte más formal, más institucional. Están aquí 4 alumnas que muy amablemente han accedido a contar su experiencia, que creo que puede ser interesante y que os puede resolver muchas dudas que igual con nuestras intervenciones os pueden seguir quedando. Entonces vamos a hacerlo de manera ordenada. Van a hablar primero las 2 compañeras de estudiantes del grado en Sociología. Si queréis, no sé si lo vais a hacer sentadas o de pie, como queráis. Sí. Venga. Os van a explicar nada en 5 o 10 minutillos. Bueno, pues esa experiencia, han preparado una dinámica interesante para exponeros cómo es su vida universitaria, no solo como estudiantes del grado en Sociología, sino también como estudiantes de la UPNA. Así que adelante, cuando queráis. Vale. Hola, buenos días o buenas tardes también, como queráis. Nosotras somos Leire Izaskun, estamos en 4º y en 3º de carrera de Sociología y, bueno, como ya han explicado un poco, vamos a contaros nuestra experiencia estudiando el grado. Antes de nada, queríamos agradecer el tiempo y el interés, si es que hay alguien interesado en Sociología, por escucharnos. Yo no tuve la oportunidad de escuchar a nadie que estaba cursando el grado cuando quise hacerlo, así que creo que es interesante, sobre todo por la cercanía, porque al final somos estudiantes, no somos docentes. Pero bueno, todo el mundo os va a responder a las dudas, pero bueno, la naturalidad también creemos que ayuda. Sí. Bueno, antes que nada, la sociología puede ser a lo mejor algo un poco que genere incertidumbre, porque si lo pensamos bien, la sociología habla con la vida un poco de tú a tú, ¿no? Estudiamos lo que es la acción social, la estructura social, el cambio social, ¿no? Y nos proporciona herramientas que nos hacen cuestionar desde una mirada crítica y fundamentada pues todo aquello que habíamos dado por supuesto y todo aquello que nos parece natural. Sí, a veces supone una gran responsabilidad tener que poner luz sobre todos los problemas de la sociedad, tener que estudiarlos, enfrentarnos a ellos, no de una manera tal vez intervencionista como en trabajo social, sino desde los estudios, pero bueno, al final los valores que se transmiten en la carrera, todos estos consejos y las investigaciones es algo que se vive, cuando estás dentro del grado, se vive en el día a día, en el aula,
o sea, no es puramente teórico, sino también de transmisión de valores, de formas de ver el mundo. Sí, en nuestro caso, y realmente como en todos los grados, van a haber asignaturas que nos gusten más, van a haber asignaturas que nos gusten menos. Pero lo que sí que podemos asegurar, y yo creo que con certeza, es que os vais a encontrar con unos profesionales que tratan a sus alumnos con respeto, que las puertas de sus despachos están siempre abiertas para nosotros, que nos escuchan, que nos ayudan, incluso con las quejas, que es súper importante, aunque parezca que no. Pero bueno, luego también yo creo que es de justicia mencionar el esfuerzo tan grande que hacen por generar espacios seguros y de confianza en clase para que podamos participar y que no tengamos ningún reparo, que esto es algo que a veces nos cuesta viniendo de diferentes estudios, ¿no? Pues donde no se fomenta tanto, pero yo creo que hacen bastante esfuerzo, la verdad. De hecho, bueno, Izaskun, que está en tercero, viene de una clase y de una promoción un poquito más grande, pero mi promoción somos muy poquitos. Y bueno, solemos bromear con los profesores que más que una clase parece, o sea, es una clase, que no os voy a engañar, pero es tan cercana que al final todo el mundo se sabe nuestros nombres, todo el mundo conoce nuestras historias, conoce dónde estamos, si trabajamos, dónde estudiamos en el pasado, quiero decir. Y eso hace también que la docencia sea bastante más personalizada en el sentido de, bueno, pues hoy Izaskun no ha participado mucho, pero es que está cansada porque viene de no sé dónde. Entonces, eso yo creo que también que esas cuestiones que igual en otros grados tan grandes, pues magisterio, las ingenierías, etcétera, no se ven, en nuestro grado yo creo que esa cercanía, aparte de aportar mucho a la disciplina, aporta también al día a día de estar aquí en la universidad, que hay momentos de estrés y momentos de agobio y que el profesorado, los docentes sean comprensivos también ayuda un montón. Y también queríamos mencionar el tema de la remodelación del grado. Nosotras estudiamos el plan antiguo y la verdad es que con la remodelación del grado, creemos que se ha ganado muchísimo. Como estudiantes del antiguo plan, yo al menos me hubiera gustado cursar el nuevo plan. O sea, lo disfruté muchísimo, pero creo que en la remodelación participaron también muchos alumnos y alumnas y se escuchó los consejos, se escucharon las experiencias de cada uno y creo que eso es fundamental también. Sí, un poco lo que ha dicho Leire ya. A nosotros no nos ha tocado este plan, pero sabemos que ha sido una mejora, así que todas las mejoras son bienvenidas. Lo que sí que hemos sido partícipes y lo que hemos visto y hemos palpado es que sociología apuesta por una especie de cultura un poco transversal, ¿no? Donde de repente pues, alumnos de diferentes cursos se puedan conocer y puedan colaborar entre ellos, como es el caso de Leire y yo, por ejemplo, aquí, pero también lo hacemos en otros espacios, ya sea a través de talleres, de proyectos o de diferentes cursos, que no sé si vas a mencionar algo. Quería contaros, porque bueno, todas las asignaturas, el plan, os lo ha contado Javier y también lo tenéis súper público, pero creo que esto es algo que no se cuenta en ningún lado y creo que solo la experiencia del alumnado puede serviros. Estamos participando las dos justamente en un proyecto que no tiene nada que ver con las clases, sino que es del Departamento de Sociología y se nos ha ofrecido participar como alumnas. Yo empecé el año pasado en tercero y Izaskun estaba en segundo de carrera, o sea que tampoco es que tengas que llegar a cuarto para participar. Y es un proyecto de inteligencia artificial con sociología en el que estamos trabajando codo a codo con docentes, tanto de nuestra carrera como de otras disciplinas de ingeniería, etcétera. Y creo que nos está aportando muchísimo. También nos hemos conocido entre muchos cursos, lo que ha creado también un tejido social muy importante para la carrera. O sea, al final pedimos consejo unos a otros. Tampoco los de cuarto a tercero aconsejan, sino que al revés también. O sea, al final somos un grupo que nos ayudamos entre nosotros y que hemos aprendido un montón y que se nos ha dado la oportunidad que igual, al ser menos en cantidad que en otros grados, se nos ofrecen un montón de oportunidades. También yo tuve la oportunidad de participar en un taller formativo que financió el Gobierno de Navarra y bueno, nos llevó hasta hablar en el Departamento de Justicia delante de un montón de personalidades del Gobierno de Navarra, simplemente para contar nuestra formación, lo que habíamos hecho y un poco también visibilizar la profesión de sociología. Yo creo que sirvió para eso y también pues eso, para aprender. Yo que estaba estudiando, pues es una manera de adquirir experiencias, de hablar en público, de darnos a conocer también en el mundo fuera de lo universitario y académico. Y eso es un poco todo.
Y yo en mi caso, por ejemplo, decidí estudiar sociología porque había cuestiones que pues siempre me habían preocupado, ¿no? Como podía ser la etnia, el género, las clases sociales, ¿no? Y sabía que quería profundizar en esos temas. Ahora, pues 3 años después o 3 cursos después, puedo decir que efectivamente estoy muy contenta. Y bueno, también aquí, así hablando como un poco de casos personales, en mi caso he recibido este año una beca de colaboración, que lo que significa es que junto con una profesora pues realizas un proyecto fuera de la universidad. Entonces, en mi caso, por ejemplo, estamos haciendo un diagnóstico de género en una organización de Navarra. Y es muy interesante como alumna porque todos los conceptos que vemos en clase de repente los vemos aplicados en la realidad y los practicamos, ¿no? Y ya no solo eso, sino que eres tú quien lo hace. Entonces, yo creo que también como estudiante es una experiencia súper positiva. Así que bueno. Que se me había olvidado mencionaros que yo ahora mismo, como estoy en cuarto, estoy haciendo las prácticas curriculares de las que os hablaban tanto Sandra como Javier. Y bueno, yo soy la que está en la empresa de inteligencia artificial y la verdad es que parece que ese no es nuestro mundo, ¿no? Las ciencias sociales, lo humano, parece que se ha quedado un poco atrás con todo esto de la inteligencia artificial. Pero para nada, o sea, al revés. Cada vez nos piden más, nos piden a los graduados más sociología, más visión humana y la verdad es que está siendo súper interesante estar dentro de una empresa trabajando al final en el mundo laboral y la verdad es que la visión de la sociología no solo a nivel teórico te cambia, sino que yo al final me he dado cuenta con los años de que estoy en mi casa y las relaciones familiares en mi familia, las relaciones de poder en el trabajo, las relaciones en la Villavesa, cómo nos comportamos, al final te cambia el chip de cómo ver la vida. No es algo que se deje en el aula, sino que lo vas llevando en tu vida y al final no soy la misma persona el día que entro en el grado que el que sale. O sea, no soy la misma Leire, ya no solo por los valores que transmite, sino, ya os digo, por esa manera de entender el mundo desde las relaciones. Incluso nosotras ahora estamos mirándoos a vosotras y eso también implica muchísimas cosas y todo eso se estudia en el grado y creo que es súper enriquecedor. Sí, bueno, y realmente ya no hay mucho más que decir. Así que bueno, no sé, si de repente pues ha resonado algo de lo que hemos contado con vosotras, pues a lo mejor este puede ser el grado para vosotras y vosotros. Y nada, también deciros que luego nos vamos a quedar por aquí, así que si alguien se quiere acercar y preguntar cualquier cosa, por favor, hacedlo. Y pues bueno, gracias por la atención y os dejamos con las compañeras de trabajo social. Gracias. Bueno, como os decían, gracias a las dos. Ahora son Leire y Ainara quienes os van a explicar su experiencia y perspectiva del grado en trabajo social. Muy buenos días a todos y a todas, familias y futuros estudiantes. Recogiendo y haciendo un poco resumen de todo lo que han comentado tanto los docentes como nuestras otras compañeras de la carrera de Sociología, creo que añadirnos a todo el discurso que han comentado. Nosotras, por ubicaros un poquito, estamos en segundo de carrera, somos las dos compañeras de la clase de segundo de Trabajo Social y comentaros el cómo entramos y cómo nos decantamos por esta carrera que al principio pues también parece un poco ambigua de a qué te vas a dedicar, qué es lo que vas a estudiar, cómo se enfoca, cuál es un poco el ámbito donde nos vamos a mover, ¿no? Y qué es lo que te ofrece la universidad en este sentido. Entonces, bueno, por mi parte, yo deciros y os animaría a que si estáis incluso indecisas e indecisos en decantaros por esta carrera, igual, por ejemplo, el hacer voluntariado es una parte y una forma muy pequeñita de probar este mundo, ¿no? Yo gracias a ello me pude decantar y pude ver cómo otros profesionales se movían, actuaban, intervenían junto con familias, adolescentes, en infancia o incluso con otras entidades que también las relaciones externas son muy importantes en nuestro trabajo, ¿no? A la hora de trabajar en red. Nunca, nunca, nunca vamos a trabajar de manera individual. Siempre lo vamos a hacer con otras entidades y junto con otras profesionales que pueden ser nuestras compañeras de sociología, compañeros de psicología, compañeros de magisterio, etcétera, etcétera.
Gracias a ello pude decidir que me encantaba cómo trabajaban las trabajadores y trabajadoras sociales, el enfoque que le dan a un problema, que eso también en nuestra carrera se estudia un montón, gracias a, por ejemplo, una asignatura de trabajo con individuos y familias, que puede ser un poquillo complicada y compleja a la hora de entender también métodos con los que trabajamos, pero que sí o sí los vamos a tener que aplicar más adelante en la práctica. Toda esta teoría que recibimos nosotros tanto en primero como en segundo curso nos ayuda a verla implementada en las prácticas e igualmente si continuáis de manera progresiva en un voluntariado, ya sea con niños, con adolescentes, etcétera, también lo vais a poder ver implementado en cómo vais interviniendo de manera indirecta o directa. Por otro lado, recogiendo también un poquito lo que nos comentaba nuestra vicedecana, es el tema de las formaciones complementarias que podemos hacer, ya no solo los másteres, sino también los expertos universitarios. En mi caso, gracias a que estuve y estoy de manera activa haciendo un voluntariado, el tema de la educación sexual me ha llamado siempre muchísimo, el cómo nos la han impartido a lo largo de primaria, secundaria, bachillerato, para los que hemos tenido una educación sexual continuada, pero también el nuevo contexto en el que estamos viviendo. Es súper importante ver cómo nuestra adolescencia ya no es la adolescencia actual, cómo nuestros problemas han cambiado con respecto a la actualidad, ¿verdad? Entonces, esa formación complementaria también te ayuda a tener otra visión en ese sentido. Eso, como bien os decía, en mi caso es la educación sexual. A mí me está gustando un montón el experto. Veo complementario a nuestra carrera, se aplican metodologías y la visión es muy similar y os puedo decir que todo lo que se aprende luego un poquito más, incido en esto, luego se ve aplicado a la hora de hacer las prácticas, a la hora de intervenir y al final pues somos también personas de referencia, por lo que es muy importante lo que estudiamos, cómo lo estudiamos para luego ponerlo en la práctica. No podemos hacer una práctica sin antes haber estudiado, ¿vale? Es súper importante la teoría que viene detrás porque sin ella no podríamos poder intervenir de una manera objetiva. Y con esto le doy paso a mi compañera Ainara. Hola, buenas. Yo creo que Leire lo ha explicado muy bien. Al final esta carrera nos da muchos conocimientos y experiencias como personas, ¿no? También no se ha mencionado, pero también estamos desarrollando el pensamiento crítico, ¿no? Que es muy importante, el saber pensar por nosotros mismos, el ser coherentes. Entonces, bueno, yo en mi caso vengo desde la rama de sanidad y principalmente os voy a decir sinceramente que bueno, no era mi primera opción. Sí que es verdad que estaba entre mis ideas, pero no era mi primera opción. Entonces, yo me decanté porque estuve trabajando en un centro de salud mental y vi un poco el labor de las trabajadoras sociales, ¿no? Porque al final, cuando realmente no estás aquí, no entiendes el trabajo social. Lo ves como que no va contigo, ¿no? Pero al final todos formamos parte de esta sociedad y tenemos que buscar un cambio y buscar un cambio de políticas públicas para poder mejorar la situación de todos, ¿no? Entonces, yo también os digo que las dudas son normales, que al final estamos pensando en el futuro y lo vemos lejos, pero está muy cerca y que es normal tener dudas. Y yo os animo a que entréis en la carrera porque al final es una labor muy bonita. O sea, para mí, aunque todavía no estoy ejerciendo, lo he visto en compañeros de trabajo con las trabajadoras sociales y me parece algo muy bonito porque al final ayudas a los demás, ¿no? Y luego también como estudiante, ¿no? O sea, al final no solo es la carrera, yo creo que también es importante implicarse. Por ejemplo, nosotras estamos en el plan de mentorías, ¿no? Y también lo que decían las compañeras, tú eres mentora, estás con alumnas de otros cursos, por ejemplo, nosotras con las de primero,
y decimos, les vamos a enseñar, pero luego a la vez ellos nos enseñan a nosotros, ¿no? Al final los planes cambian, cada quien estudia de una manera, entonces se comparten ideas en las que tú les das y ellos te dan a ti. Y luego, por ejemplo, también han comentado pues, que para las personas que tienen dificultades de movilidad, de acceso, también está el programa laborable, que también está súper bien, porque al final les están dando una oportunidad también a estas personas de poder integrarse, ¿no? Que al final también es parte del trabajo social. Y sí que es verdad que estas actividades son voluntarias, pero yo de verdad que os animo a que si os decantáis por el grado de trabajo social, no solo estéis aquí como alumnos, no solo vayáis a clase, que también es muy importante el ir a clase, el tener conocimientos por parte del profesor, porque te dan muchísima información, te enseñan un montón, porque como decían, son docentes, pero también son trabajadores sociales, son sociólogos y te pueden transmitir lo que realmente es la profesión. Entonces, por ese lado también os animo a que no solo vengáis a clase y estudiéis y os saquéis la carrera, sino que también os impliquéis en lo que es la universidad y en las oportunidades que os da la universidad de, pues, como mi compañera en educación sexual o como mentoras o otros cursos que os puede ofrecer la universidad. Entonces, bueno, no sé si tienes algo más que... Por último, igual por complementar un poquito más, eso es, marca la diferencia también aquellas personas que vienen, están en la universidad, van a clase y aquí ha acabado mi actividad en la universidad, sino que también nos aporta muchísimo como estudiantes y de cara a nuestra profesión el que nos impliquemos en la universidad, ya sea pues igual mismamente en el futuro podéis estar vosotras y vosotros aquí mismamente en esta, o sea, con los vicedecanos, docentes, etcétera, o incluso haciendo otro tipo de actividades que bueno, que el primer día de clase esperamos veros a todos y poderos seguir informando de todo, de lo que podéis aprovechar de esta universidad, que son un montón de cosas las que ofrecen. Muchas gracias.